Fuera de eso vamos a hablar de un tema bastante central para nosotros como católicos. Me han invitado, gracias por la invitación, Rocío, a hablarles de sacramentos y vamos a hacerlo por 6 semanas, así que pórtense bien. Empecemos bien porque nos faltan 5, no es cierto. Liturgia, les voy a incluir liturgia porque va muy ligado y la liturgia está al centro de lo que hacemos, ese culto a Dios como católicos. Así que empezando el tema, nuestro itinerario para esas 6 semanas, el día de hoy, una introducción a la liturgia, una introducción a los sacramentos. La siguiente semana vamos a hablar de los sacramentos del bautismo, la confirmación, luego vamos a hablar en una sola sesión, 2 horitas de la Eucaristía, aunque podríamos hablar por semanas de la Eucaristía. Yo tengo muchos recursos que les voy a compartir sobre la Eucaristía. Y al final, la sesión 4, sacramentos de servicio, y al final, o al revés, sacramentos de sanación y luego sacramentos de servicio al último. ¿Ok? Ese es el itinerario que nos proponemos, empezando el día de hoy con lo que es la Santa Liturgia. ¿Qué es la liturgia? Como esta es clase de formación, esto para aprender, para empaparnos, decía un teólogo, yo quiero aprender de Dios más cada vez porque cada cosa nueva que aprendo de Dios es una razón más para amarle. Y nosotros estamos aquí con la propuesta de aprender más de Dios para vivir mejor la misa, para vivir mejor los sacramentos, para crecer en ese amor a Dios. ¿Qué entienden ustedes por liturgia? ¿Qué saben, qué han oído? Cuando digo liturgia, ¿qué se les viene a la mente? Liturgia tiene mucho que ver con lo que hacemos en el culto, ¿verdad? ¿Alguien más? Cuando digo liturgia, ¿qué entienden? La misa, y la misa es la más alta expresión de la liturgia. Les voy a poner aquí, me pusiste eso, pero no me pusiste marcadores. Les voy a poner aquí las referencias del catecismo. Los voy a poner a trabajar, quizás no aquí, pero en la casa. Si les cancelan a sus hijos la escuela, bueno, van a estar muy ocupadas, pero quizás tengan tiempo. Yo siempre le digo a la gente, para lo que nos interesa tenemos tiempo. Mucha gente, ¿cómo le hago para leer la Biblia? ¿Cómo le hago para aprender más, estudiar más? Le digo, apaga la novela. O señores, apágale al deporte a las 2 horas del fútbol o más. Abre tu Biblia. Y el día de hoy abrimos el catecismo también. En estos párrafos, les voy a dejar de tarea para la siguiente vez, 1066 al 1112. Son los párrafos que tienen que ver con la liturgia. Estamos hablando del Catecismo de la Iglesia Católica. Esas son las iniciales, Catecismo de la Iglesia Católica. Todos tienen uno, ahí veo uno un tanto usado, un tanto nuevo. Unas cuantas millas, muy bien, eso habla de que lo ha consultado. Entonces, les dejo de tarea esos párrafos. Si tienen tiempo en sus manos, síganle porque de ahí siguen los sacramentos y vamos a estar hablando de eso. Estamos en la segunda parte del catecismo, donde estamos hablando ahora de la vida, de cómo se vive como cristiano católico, y eso tiene todo que ver con la liturgia y con los sacramentos. De acuerdo al catecismo, y lo que vamos a estar nosotros considerando el día de hoy, define la liturgia como la obra o quehacer público. Viene de un término griego que es liturgia, significa originalmente obra o quehacer público. Qué bueno que muchos están haciendo notas, también es otra cosa que los exhorto, porque si no, ¿cómo le hacemos para recordar? ¿Y cómo le van a hacer para pasar el examen que hay al final si no tienen notas para estudiar? Yo les aseguro que si no toman notas, voy a regresar la semana que entra, Dios mediante, si no se acaba el mundo, y les voy a preguntar, a ver, ¿qué se les quedó? Y los que anotaron, pues van a tener material. Y los que no, van a andar preguntándole al compañero o van a estar inventando, ¿verdad? ¿Obra o quehacer público? Sí, hermana. ¿Este catecismo sí sirve o no? Es lo mismo, sí. Es exactamente, sí, claro que sí sirve. Obra o quehacer público en su origen, en el griego, ya en nuestra tradición cristiana, apunten esto, servicio de parte de, o en favor del público, del pueblo. Servicio de parte de y en favor del público. ¿De qué estamos hablando en la liturgia? Es el culto divino que la Iglesia ofrece de manera oficial,
de manera pública a Dios. Obra o quehacer. En su origen, este término significaba obras públicas. ¿Cómo qué son obras públicas? En tiempos de los romanos, pues, por ejemplo, los baños públicos, los acueductos, esos eran obras públicas. Nosotros hemos tomado en la iglesia muchos términos del ámbito romano, del ámbito griego, y los aplicamos aquí en nuestra fe, dándole un sentido un tanto diferente, pero que tiene que ver con el sentido original. Para nosotros hoy, el culto divino que la iglesia ofrece oficialmente a Dios como ministerio o servicio público. ¿Okay? ¿Quién es el que celebra la liturgia? ¿Quién participa de la liturgia? ¿Quién celebra la liturgia? ¿Nada más? ¿Nada más? ¿Nada más? Y se les olvidó el actor principal. Me dieron todo el reparto, pero no me dijeron el actor principal. Cada celebración litúrgica es acción de Cristo. Cuando el ministro celebrante y los demás achichincles, como decimos en mi pueblo, entran en procesión y llegan hacia el frente del altar, ¿qué hacen? Cristianos de 20, 30, 40, 50 años que han ido a misa en su vida. ¿Qué hace el ministro cuando procesa en la misa y llega al frente del altar? ¿Qué más? ¿Por qué? ¿Qué significa eso? Es un saludo, es una reverencia. El beso al altar es un saludo. ¿Por qué? ¿Qué representa el altar? Representa a Cristo mismo. Claro, es el altar donde nos recuerda como todo altar el sacrificio, pero representa a Cristo. Por eso se le besa, se le venera, reconociendo que Cristo es el actor principal. No estoy hablando de actor de novela, el que actúa, el que lleva la acción. Piensen en esos términos. Cuando digo el actor, es el centro, el que lleva la acción. Entonces, ¿quién celebra? Cada acción litúrgica, cada celebración litúrgica es una acción de Cristo y de la iglesia, su cuerpo místico. Toda acción litúrgica es acción de Cristo y la iglesia, su cuerpo místico. Por eso, qué bueno que empezaron. Pues empezaron de manera jerárquica con los sacerdotes, con los monaguillos. Empezaron de arriba para abajo, pero no se olviden. Todo el cuerpo místico, todos nosotros. ¿Sí? Por eso, empezaron en medio, ¿verdad? Porque el de mero arriba es Jesús, es Cristo mismo. Así que hay que empezar por algún lugar. Está bien, pero no se olviden, todos nosotros, todos los bautizados, todo el pueblo de Dios es quien celebra la liturgia. En la liturgia tiene mucho que ver, está muy conectada. Lo que estamos celebrando es no otra cosa que el misterio pascual. Otro término. Nos vamos a pasar definiendo términos aquí para entenderlos bien, porque hablamos o los escuchamos y no sabemos ni de qué estamos hablando. ¿De qué está hablando la iglesia cuando nos habla del misterio pascual? La pasión, muerte, resurrección y ascensión al cielo de nuestro Señor Jesucristo, esos 4 pasos. Y la liturgia tiene que ver mucho de eso, porque mediante la celebración litúrgica nosotros estamos participando en el misterio pascual. A través de esas acciones litúrgicas se hacen presentes, nosotros nos injertamos, nos adentramos en el centro, en el corazón del misterio pascual, que es todas esas acciones que acabamos de hablar. Dentro de la liturgia estamos hablando de qué tipo de actos. Ya dijimos que la misa es el punto más alto de la liturgia, pero ¿qué más es liturgia? No nada más es la misa no es la única forma de liturgia. ¿Qué más estamos hablando cuando hablamos de liturgia? La palabra de Dios, el lector. Eso es parte de la liturgia de la misa, porque se divide en la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. El compartir el cuerpo de Cristo, bueno, es parte de la liturgia. Ahí les va.
como les digo, la Santa Misa es la liturgia más alta, pero estamos hablando de cosas como las celebraciones de los sacramentos, los ritos sacramentales, que pueden ocurrir bien dentro de misa, pero pueden ocurrir también aparte. Un bautismo se puede celebrar afuera de la misa. Eso también es liturgia. La liturgia de las horas. ¿Quién aquí reza la liturgia de las horas? Esa es la liturgia oficial, la oración oficial de la iglesia. Al rezar la liturgia de las horas, nos estamos uniendo a la oración oficial que toda la iglesia está rezando a todas horas, ¿verdad? Cosas como procesiones que hace la iglesia de Corpus Christi, procesiones en el Domingo de Ramos, esas cosas también son litúrgicas, ¿ok? Hay cosas que hacemos también en la iglesia que no son liturgia, no son acciones públicas, sino que son devociones de piedad popular o devociones privadas. Por ejemplo, un rosario, eso es más bien una devoción. Alguna novena, como hablábamos hace rato con la hermana Rocío. Una novena es devoción de piedad popular. Un Vía Crucis, que nos vamos a adentrar ahora, ¿verdad?, en el Triduo Pascual. Cosas así, ese tipo de acciones no son litúrgicas, sino que de devociones de piedad popular. Todas ellas muy buenas, hay que hacerlas, muy recomendables, pero quería hacer la distinción entre un acto de culto público, como es la liturgia, y lo que es un acto más bien de los fieles, como son las expresiones de devoción popular, las posadas, cosas así, ¿ok? También por ahí cabe mencionar que tenemos liturgia, tenemos sacramentos, que vamos a hablar de eso exhaustivamente, y mencionar también que hay sacramentales. ¿Sí han escuchado los sacramentales? ¿Qué tipo de cosas son sacramentales? El agua bendita, el escapulario, el rosario cuando te lo bendicen, ¿verdad? La sal que está exorcizada, el aceite, las medallas, todas esas cosas. Todo eso son sacramentales. ¿Y qué significa un sacramental? La iglesia lo define como signos sagrados que, imitando de alguna manera los sacramentos, por eso son sacramentales, se expresan efectos, sobre todo espirituales, obtenidos por la intercesión de la iglesia. Es la manera en que la iglesia define un sacramental. Signos sagrados que imitan a los sacramentos para obtener la intercesión de la iglesia, obtenidos por la intercesión de la iglesia. ¿Okay? Eso es un sacramental, también cosas muy buenas, pero en esta introducción a la liturgia quería mencionar también eso. Bueno, empezamos con el quién celebra la liturgia, ahora ¿cuándo se celebra la liturgia? Bueno, claro, esa es muy buena respuesta. Momentos especiales que se celebra sobre todo la liturgia. Estamos hablando del Día del Señor. El domingo. ¿Y el domingo de domingos cuál es? El domingo de Pascua, ¿verdad? La Pascua. Cada domingo del año es una Pascua chiquita. Es el Día del Señor, pero el día por excelencia, el día mero, el domingo, es el domingo de resurrección, domingo de Pascua. Entonces, por excelencia celebramos la liturgia y la obligación, por ejemplo, de ir a misa, ¿cuándo es? Es el domingo. Es muy bueno, claro, ir a misa todos los días, pero no podemos faltar el mero día que es el domingo. Cuando trabajaba yo en una parroquia, porque también yo fui director de educación religiosa, teníamos una escuela así como ustedes, y por ahí había uno que otro padre despistado, nunca falta, que decía, ay, pues yo ya voy a misa en la escuela. ¿Cuándo tienen misa aquí en la escuela? Los viernes. Nosotros ya vamos a misa los viernes a la escuela. ¿Tengo que ir a misa también los domingos? Para ustedes y yo que estamos adentrados en la fe, pues se nos hace chistoso, pero es una realidad que mucha gente dice, pues yo ya cumplí en ir un día a la semana. No, tenemos que ir el domingo. Cualquier otro día es muy bueno, pero la obligación es el día de domingo. ¿Por qué? Porque es el día de la resurrección, es el día que obliga a ir a misa. También tenemos que hablar un poquito en esta introducción sobre esta repartición del año, esta consideración del año
que tiene la iglesia, que no lo tenemos, nosotros no lo vivimos como lo vive la sociedad secular. Para nosotros, en el mundo secular, ¿cuándo empieza el año? En el mundo cualquiera, para la sociedad empieza, para la iglesia, ¿cuándo empieza el año? El día de Jesús Rey. Para la iglesia, ¿cuándo empieza el año? Veo que necesitan un recurso que tengo ahí atrás, que es un DVD, un video de formación sobre la liturgia. Ahí les explico a fondo lo que les voy a decir ahorita. Tienen que comprarlo, ¿no es cierto? Empieza con el primer domingo de Cuaresma. Perdón, no de Cuaresma, estamos en Cuaresma, Adviento. Estoy pensando ahorita en la Cuaresma. Primer domingo de Adviento. El último domingo del año es Cristo Rey. Cristo Rey. Primer domingo de Adviento es cuando empieza nuestro año. No empieza el 1 de enero ni el 1 de julio como el año fiscal de los bancos o de las empresas. No, para nosotros nuestro calendario, nuestro tiempo está dividido por las celebraciones del misterio pascual. Entonces, comenzando con el Adviento, el tiempo de Navidad. ¿Cuánto tiempo dura la Navidad? Y si me dicen un día, los voy a regañar. Hasta el bautismo de Juan Bautista. O sea, No es un día. Lo importante saber es que es una temporada. Celebramos litúrgicamente la octava de Navidad. La octava de Navidad. 8 días. 8 días. Y técnicamente, sí, como dice la hermana, dura hasta... Ahora se vuelve complicado porque ya en algunas diócesis como la nuestra, el Día de Reyes ya no se celebra el 6 de enero, ya se celebra en un domingo. Se mueve al domingo más cercano. Dura hasta antes del bautismo del Señor. Ya entrando en el domingo del bautismo del Señor, ya no es temporada de Navidad. ¿Ok? Entonces, seguido después por el tiempo ordinario, unos cuantos domingos. ¿Y luego qué sigue? ¿Qué temporada estamos? ¿Cuánto tiempo dura? Más o menos 40 días, porque los domingos por ahí no cuentan, pero más o menos 40 días. ¿Cuándo comienza la Cuaresma? ¿Y cuándo termina? Ahí sí, ahí... El jueves, el domingo de Ramos. Termina con la termina con la celebración de la mesa del Señor, de la cena del Señor, el Jueves Santo. Porque ya ahí entramos en una nueva temporada litúrgica. ¿Cuál es? No, todavía no, ya se saltó lo... ¿Cuál es la nueva temporada litúrgica que termina con el inicio de la... El triduo pascual. Esos 3 días es una temporada litúrgica para entrar de ahí en el periodo de la Pascua, ¿verdad? Y después de la Pascua culmina con Pentecostés. Y después de ahí entramos a el tiempo ordinario. No significa común y corriente. Ordinario no significa común y corriente. Significa, viene del latín ordo, que es orden, ordenado. ¿Ordenado a qué? Pues ordenado al crecimiento en la fe, ordenado a volvernos discípulos de Cristo. Ordinario no significa común y corriente, ¿ok? Ordenado, también marcado el tiempo, la liturgia, por el santoral, las fiestas de los santos, la vida de los santos que tanto nos apunta hacia Jesús. Todos los santos son santos porque vivieron en imitación a Jesús. Entonces, esas son las cosas que marcan el tiempo para nosotros, que marcan la liturgia. ¿Cómo celebramos la liturgia? Hemos dicho quién la celebra, hemos dicho cuándo, ahora cómo. ¿Cómo celebramos la liturgia? Muy bien, participando, ya lo dijimos al principio, todo el cuerpo místico, toda la iglesia, todos los bautizados participamos. ¿De qué manera participamos? Es la pregunta. Son 3 maneras. Los padres del Concilio Vaticano II, que deben de estar bien estudiados sobre el Concilio Vaticano II,
Así que consíganse los documentos. En la Constitución sobre la Sagrada Liturgia, también conocida por su nombre en latín, Sacrosanctum Concilium. Escríbanlo, así como se oye, Sacrosanctum Concilium. Es fácil, el latín es bien fácil. Sacrosanctum. Es que es concilium. Es que en el latín moderno, en el latín hoy en día se pronuncia muchas veces a la italiana, y los italianos, no es broma, ¿sí? En el latín tradicional de aquel entonces quizás se pronunciaba diferente, pero hoy en día se tiende a pronunciar con el acento italiano, que sería Sacrosanctum Concilium, ¿ok? Ese es el documento clave para nosotros que estamos estudiando liturgia y sacramentos. No se los agrego de tarea, pero pónganlo en la lista que leer, ¿ok? Los padres del Concilio Vaticano II nos enseñaron que nuestra participación en la misa debe de ser, esto sí apúntenlo, esto sí, si no se lleva nada de esta primera parte más que esto, ya fue ventaja. Debe de ser consciente, activa y fructífera. Nuestra participación en la liturgia debe de ser consciente, activa y fructífera. Lo voy a hacer como niños de primaria. A ver, repitan conmigo. Nuestra participación en la liturgia debe de ser consciente, activa y fructífera. Ya que lo oyeron es una manera, ya que lo dijeron es otra, ya que lo están escribiendo es 3 maneras que lo están repasando para que se nos quede. De manera que llegue yo la semana que entra y sin ver sus notas me puedan decir que nuestra participación en la liturgia debe de ser consciente, activa y fructífera. Qué bonito. Ahora, ¿qué significa todo esto? ¿Qué significa que nuestra participación en la liturgia, en la misa, sobre todo, sea consciente? ¿Qué significa eso? Sí, pues si te pones a pensar, ¿qué es lo contrario de estar conscientes? Estar inconsciente, estar dormido. Y no sean como yo, que andando de criticón, criticaba a un hermano que se quedaba dormido en la misa y decía, ay, mira, este hermano siempre se queda dormido, pero era porque tenía esa enfermedad del sueño donde se quedan dormidos donde sea. No, nosotros conscientes. ¿Qué quiere decir? Que sabemos lo que estamos haciendo y ustedes van a obedecer a esta enseñanza porque con estas clases ustedes van a quedar bien conscientes. Parte de lo que les voy a compartir yo es un repaso de la misa, paso a paso lo que significa. Así que ustedes van a quedar bien concienzudos, ¿ok? No se preocupen. Conscientes, activa, una participación activa. Vamos a hablar de eso. ¿Qué significa que nuestra participación sea una participación activa? Participar en las partes que nos toque. Participar de los cantos, aunque no cantes, pues canta con la voz que Dios te dio, ¿verdad? En las respuestas, porque el sacerdote, ustedes saben, él está presidiendo la celebración. Él está ofreciendo las oraciones, las plegarias, el sacrificio, pero lo ofrece en nuestro nombre. Y cada vez que hace una oración, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Cuál es nuestra respuesta? ¿Y cuál es la respuesta a las oraciones que hace el sacerdote en la misa? ¡Amén! ¿Qué significa amén? Así sea. Por eso ciertos grupos que dicen amén a cada rato, digo yo, pues no sé qué estén diciendo, porque el amén significa así sea. ¿Ok? Cuando se nos está pidiendo si estamos de acuerdo, ¿verdad? El sacerdote está orando esto y dice, ¿qué dice el pueblo de Dios? Que así sea. Estamos nosotros dando nuestra aprobación a la oración que el sacerdote está ofreciendo en nuestro nombre. Partes de la misa que nos toca a nosotros, ya les dije, ¿verdad? Las respuestas, el amén, el cantar, pero también sobre todo es parte del pueblo cuando se dan las ofrendas, el unir nuestras ofrendas a esas ofrendas que van hacia el altar. En tiempos antiguos se ofrecía el pan y el vino que traíamos de nuestras casas. Hoy en día es más bien monetaria, ¿verdad? Como símbolo de nuestra participación en esa ofrenda. También es parte del pueblo la oración universal, la oración de los fieles. Eso es parte del pueblo.
el Cordero de Dios también es parte hay ciertas partes que nos tocan a nosotros, hay ciertas partes que le toca al sacerdote únicamente, ¿verdad? Por eso cuando el sacerdote está orando la plegaria eucarística, yo oigo personas que la están diciendo también y digo, pues qué bonito que nos la sepamos, ¿verdad? Y muchos la sabemos de memoria, pero no nos toca a nosotros. Nos toca escuchar, si quieres decirle interiormente. A nosotros nos toca darle al final de la plegaria eucarística el gran amén. Por Cristo, con Él y en Él, Dios Padre Todopoderoso, todo eso, ese es el gran amén, ¿verdad? Y todo eso lo vamos a repasar cuando hablemos de la misa, ¿ok? Les quiero decir también, una participación activa no es, a veces pensamos que una participación activa es, me paro a proclamar la palabra, me bajo para cantar en el coro un rato, para luego bajarme otra vez a ser ministro extraordinario de la comunión. Eso es un activismo litúrgico, eso no es una participación activa, ¿ok? Estar en todos lados no es una participación activa, ¿ok? Eso es un activismo litúrgico, el querer estar en todos lados, no. ¿Cuántos de aquí son ministros de la liturgia de alguna forma? Ujieres, lectores, ministros de música. Levanten, no les dé pena, levanten la mano. Háganme el favor. Ahorita los voy a corregir sobre eso, porque nadie aquí es ministro de la Eucaristía. Ok, háganme el favor de servir en un solo papel litúrgico, por favor. Un solo sombrero por celebración, por favor. Para que no se vuelva un activismo litúrgico. Denle chance a otros. Ay, es que no hay. Aquí en Santa Teresa no creo que no hay. Aquí... Pues sí tenemos problemas a las 2 de la tarde, no hay. Yo veo mucha gente. Hay que invitarlas, hay que prepararlas, ¿ok? Hacen de todo. No voy a decir nada porque yo vengo aquí a las 2 y yo veo todavía mucha gente. Consciente, activa, fructífera. ¿Qué significa que nuestra participación sea fructífera? Obviamente que rinda frutos, ¿ok? El participar de estos ritos, ahorita vamos a hablar un poco de los ritos en sí, pero tan sencillo que es el ver que el participar de la Eucaristía debe transformarnos cada vez más en Cristo. El punto de tomar la comunión es volvernos como Cristos, otros Cristos. Porque para ir al cielo, no podemos entrar al cielo si no nos parecemos a Cristo, si no somos otros Cristos. Nuestro nombre es cristianos, ¿verdad? Y eso es lo que significa. La meta de la vida cristiana es ser cada vez más como Cristo. ¿Y dónde aprendemos a ser como Cristo? Parte de eso es en la liturgia. Otra gran parte es en la palabra, ¿verdad? El venir a su encuentro en las Sagradas Escrituras, sobre todo en los Evangelios, donde tenemos las palabras mismas de Jesús. Pero ese es el proceso, esa es la razón detrás de la liturgia, el conformarnos cada vez más a Cristo. Y por eso siempre invitamos a la gente, ¿verdad? Si por cualquier motivo o razón no pueden participar de la Eucaristía, que se reconcilien con la iglesia, que lo hagan, ¿verdad? Lo que se tome, porque si no, pues no es una participación fructífera. ¿Pueden ir a misa? Claro que sí, y deben de irlo, porque aún así se reciben muchas gracias. Pero la gracia principal de la comunión con Jesucristo, presente realmente en ese pan y en ese vino, que por la unción del Espíritu Santo se han convertido ahora en su cuerpo y en su sangre, verdaderamente presentes, no hay otra cosa mayor en el mundo. Por eso siempre invitamos a todos los bautizados, ¿verdad?, a que participen de esa manera. Esa es una participación fructífera, ¿verdad? ¿Dónde se celebra la liturgia? ¿Dónde se celebra el culto? Por un lado, toda la tierra ha sido encomendada al cuidado del pueblo de Dios, desde el principio, desde el libro de Génesis, ¿verdad? Toda la creación está encomendada a la humanidad. Pero por el otro lado, vemos que Dios mismo pide que se le construya un templo, ¿verdad? Primero una tienda móvil de campaña, ¿verdad?, que más después Salomón construye el templo. Así que desde siempre en la iglesia ha tenido la costumbre de erigir iglesias.
Bueno, casi desde siempre. En un principio, las casas de los cristianos mismos, cuando era de tiempos de persecución, se reunían primero en casas particulares, y en cuanto cesa la persecución, a partir del siglo IV en adelante, ya tenemos evidencias de edificios que son reservados para el culto. Así que sí, se celebra la liturgia propiamente en el templo. Cuando hablemos de sacramentos y de dónde se celebran, igualmente se celebran en el seno de la iglesia, donde esté reunida, que es en el templo, ¿verdad? En la iglesia. Por eso no celebramos matrimonios que en la playa o que en la montaña, nada de eso. Eso es de otras personas. Para nosotros los cristianos, ahí donde está la Eucaristía, donde está reservada la Eucaristía. Estos templos no son otra cosa que sagrarios. No son otra cosa que contenedores donde se reserva, donde se guarda la Eucaristía. Véanlo de esa manera. Es donde nos congregamos, sí, pero piénsenlo de esa manera y cambia nuestra perspectiva. Finalmente, si viniera otra vez una persecución y destruyeran todos los templos, ¿se acaba ahí la iglesia? No. Nos dice Pedro en su primera carta que también ustedes, como piedras vivas, entran en construcción de un edificio espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptos a Dios por mediación de Jesucristo. Por un lado, sí, ahí está el templo, pero si se llegara a cerrar, si se llegara a perder, también nosotros, ¿verdad? Somos piedras vivas. Y cuando la iglesia está en persecución, se ha demostrado a través de la historia. Así que también no pierdan la perspectiva de que también nosotros, cuerpo místico, también nosotros somos la iglesia. ¿Sale? Después de Jesús, los primeros cristianos, y tenemos la evidencia en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cómo vivían ellos el culto, los primerísimos cristianos. Los sábados, ¿qué hacían? Iban a la sinagoga, o los que podían iban al templo, porque para los judíos el día del culto es el Shabbat, el sábado. Y los domingos otra vez se reunían para celebrar la cena del Señor, para hacer la misa, ¿verdad? Los primeros cristianos eran aún judíos, no dejaron de ser judíos. Ya después, cuando Pablo empieza a predicar a los griegos, a los paganos, ya cambia la cosa, ¿verdad? Pero los primeros cristianos, hasta después del siglo 70, que son expulsados de la sinagoga, siguen siendo judíos. Así que no, la sinagoga es otra cosa, es para los judíos. Pero te digo, la primera generación de cristianos sigue. Acuérdense lo que dijo Jesús: no vine a abolir la ley, sino a darle cumplimiento. Por eso los que eran judíos siguieron siendo judíos. Cristo vino a darle plenitud al judaísmo. Pero tu pregunta es esa, ¿o de dónde sale la sinagoga? Podemos hablar de todo eso también. ¿La sinagoga qué es? No, el templo era uno, la sinagoga era otra. Cuando los israelitas pierden el templo con la destrucción del templo, ¿verdad? Son exiliados. Para esto hay que dar otra clase también de historia de la salvación o introducción a la Biblia o al Antiguo Testamento. Son exiliados a Babilonia por 50 años. Cuando pierden el templo es cuando empieza a surgir la sinagoga como lugar de culto. Ya no tenían lugar donde ofrecer sacrificios, pero era el lugar donde se reunían a orar, a leer las lecturas, a hacer oración, etcétera, etcétera. Y es donde comienza eso de las sinagogas. Y continúa, ¿verdad? En tiempos de Jesús, vemos en Lucas 4, capítulo 4, cuando Jesús, como era su costumbre, nos dice, va a la sinagoga, le dan el rollo del profeta Isaías, lo proclama la palabra y después da una homilía. Entonces, en efecto, nuestro culto, nuestros servicios que tenemos en la misa, tiene su origen en el culto de la sinagoga, ¿sí? Tiene sus raíces ahí, y Jesús nos da ejemplo de cómo se hacía el culto en la sinagoga. He estado en algunas casas a llevar la alabanza y las familias a veces tienen un altar ahí y dicen que invitan a padres a veces y van a hacer una misa ahí. ¿Eso se puede o no es correcto? Se pueden hacer misas en casas particulares, sí, misas privadas, sí. Pero ordinariamente, una vez más, ¿a dónde tenemos que acudir?
Pues al lugar que está propiamente establecido para eso. Cuando un enfermo está en cama, se le lleva la comunión ahí. Se puede celebrar la misa en los hospitales. Hay capillas en los hospitales que no son nada más católicas. Tienen una mesa que sirve de altar, tienen una cruz que la suben y la bajan y luego ponen otra cosa, ¿verdad? Lo de las otras religiones. Pero una vez más, por necesidad, porque hay enfermos ahí que necesitan la Eucaristía y todo. Por razones particulares, sí, se puede celebrar la misa en otros lugares, pero propiamente se debe de ir a los lugares designados. Parte de la liturgia es que tenemos acciones, tenemos gestos, tenemos ritos. ¿Por qué tenemos ritos? Algunas personas no cristianas o no católicas dicen, ay, es que esos católicos no se hacen esto y hacen lo mismo, y se paran, se sientan, se arrodillan, se les hace, no sé, raro o chistoso, yo no sé. Pero ¿por qué hacemos esas cosas? Pónganlo de esta manera, como les he dicho ya, estas cosas nos moldean, nos moldean. Piensen en algo como los deportes. ¿Cuántos deportistas hay o ha habido? ¿Cuántos de ustedes practican un deporte o lo han practicado en su vida? ¿Qué deporte, hermano? Fútbol, soccer. ¿Qué otro deporte? Patinaje, ¿qué más? Básquet. Todas estas cosas. ¿Puedes tú llegar y agarrar la pelota y jugar así? Tienes que practicar. Tienes que tener un coach que te diga, mira, pégale así, córrele de esta manera. La pelota para driblearla tienes que hacer, ¿verdad? Yo pongo como ejemplo el béisbol, porque el béisbol también es muy aparente este proceso. Tú ves un juego de béisbol, ¿verdad? Cuando llega el bateador a la caja de batear y tú lo ves, ¿verdad? Se para, hace eso, se sacude, se hace, y lo hace siempre igual. Se acomoda y si le falló algo, dice, espérate, pide tiempo, ¿verdad? Y otra vez vuelve a hacer lo que tenga que hacer. ¿Por qué? Porque a través de su periodo formativo, a través de sus años, que esos que están en las ligas mayores empezaron así de chiquitos. A través de todos estos años le enseñaron que para llegar a ese punto de estar listos a la acción, tiene que pasar todos estos pasos. Y todo eso le ayuda entonces a concentrarse, a hacerlo. Y esos profesionales se miran tan naturales, ¿verdad? Porque toda su vida se han estado formando haciendo eso, en un entrenamiento. Es algo parecido para nosotros en los ritos litúrgicos. Eso de sentarse, eso de arrodillarse, ese patrón repetitivo sirve para moldearnos a nosotros, ¿ok? Entonces no lo vean como cosas repetitivas, sino por el hecho de que nos está formando en cómo darle culto a Dios, cómo abrirnos, de manera que los que tenemos ya muchos años, al hacer eso ya sabemos que llegamos, nos persinamos, ¿verdad? Nos ponemos en presencia de Dios, sabemos que está ahí Dios presente, nos arrodillamos, hacemos una oración, silencio y ya estamos listos ya para celebrar, ¿verdad? Nos predispone a estar listos a esa celebración. Los rituales religiosos que tenemos son de una dimensión comunal. Nosotros celebramos en comunidad. Para nosotros la fe se celebra en comunidad. Claro, hay aspectos que son personales. Dios últimamente nos va a juzgar individualmente, pero nos reunimos todos, nos congregamos en asamblea eucarística el domingo a darle culto a Dios. Para nosotros el culto a Dios es en comunidad. Parte del ritual religioso, la narración de la historia. Se narra nuestra historia, quiénes somos, de dónde venimos. ¿Dónde se hace eso? Pues en la primera lectura, ¿verdad? En los salmos, en la segunda lectura. Ahí es donde se narra nuestra historia y nos habla de la historia de la salvación, cómo vivía el pueblo de Dios. En la segunda lectura, cómo vivían esos primeros cristianos, cómo enfrentaban esos primeros desafíos. Y se va formando a través de estos gestos, a través de la historia que se narra de las Sagradas Escrituras, formando nuestra identidad como cristianos. Y tenemos
en este proceso de los ritos muchos gestos que son muy significativos. En la sociedad hay también muchos gestos. Si yo te hago así en la calle, te veo y te hago así, ¿qué significa? ¿Sabes lo que significa, verdad? Me debes dinero, págame, ¿no? Si me ves y te hago así, ponle los frenos, ¿verdad? También un signo así, paz, o para victoria también, ¿verdad? Incluso en la sociedad, ¿verdad? Hay signos, hay gestos. Para nosotros igualmente, en nuestra liturgia, en nuestros ritos, tenemos gestos también muy significativos. El gesto de la paz, ¿verdad? Que ahora pues nos están pidiendo que no lo hagamos por el virus, pero usualmente nos extendemos la mano. Habla de nuestros valores, que somos gente de paz, que venimos como Jesús a traer la paz de Dios al mundo. Somos gente de paz, por eso nos intercambiamos con este gesto de paz. Hay muchas más cosas que hacemos. Por ejemplo, en la misa tenemos varias posturas. Estamos de pie en un momento, ¿verdad? Cuando llegamos, nos sentamos a escuchar las lecturas, viene el Evangelio, nos volvemos a poner de pie. ¿Por qué cambia la posición de las lecturas al Evangelio? ¿Por qué cambia? ¿Qué significa el estar de pie escuchando el Evangelio? Varias cosas: respeto, atención, también el estar listos, porque en ese Evangelio, pónganle ustedes atención, muchas veces Jesús nos va a invitar a una respuesta. Parte de nuestra reflexión cuando vamos a misa es: ¿qué quiere Dios que haga yo? ¿Cómo respondo yo a esta palabra de Dios hoy en mi vida? Y es mucho más fácil responder a la acción, a lo que tengo que hacer, estando de pie. Estamos listos, ¿verdad? Mientras que si estás arranadito, como ahorita, si estás sentado, te va a costar más trabajo pararte, ¿verdad? Cuando nos arrodillamos, ¿qué significa eso? Con nuestro propio cuerpo tiene ese lenguaje, está hablando, está diciendo, nos estamos abajando, nos estamos humillando. ¿Por qué? Porque reconocemos que lo que está en el altar, ¿verdad? En ese momento de la plegaria eucarística, es Dios mismo está presente. Y Él es grande y yo pequeño, ¿verdad? Nuestro propio cuerpo está hablando. Cuando están en alabanza y levantan los brazos al cielo, ¿qué está diciendo eso? ¿Qué está diciendo tu cuerpo cuando haces eso? Tu propio cuerpo está diciendo: quisiera salirme del cuerpo para alcanzar a Dios. Hay que ponerle cuidado, ¿verdad? A estos gestos, ¿verdad? Porque todo esto tiene mucho significado, ¿verdad? Y por eso tenemos varias cosas como estas en nuestra liturgia. Parte del lenguaje del ritual religioso, tenemos muchos símbolos, signos, símbolos. Tenemos, y voy a estar hablando de los símbolos de los sacramentos en cada clase, pero cosas como, ¿verdad?, el agua, el vino, el aceite, la luz de la vela, todas esas cosas lo vamos a estar repasando. Acciones también, parte del rito religioso. Ya hablamos de cantar, ya hablamos de responder. Y finalmente, como parte de esta introducción a la liturgia, el ambiente es muy importante. Ustedes saben que hay personas que se encargan del ambiente litúrgico. Ahorita, cuando entras tú a la iglesia, ¿qué color está presente por todos lados? Morado. El morado, porque es el color de la Cuaresma. ¿Qué otros colores litúrgicos hay? Está el verde, que es para el tiempo ordinario. Está el rosa para 2 domingos en especial, el domingo Gaudete. Rojo, rosa, verde. El blanco también durante la Navidad, el rojo de Pentecostés o durante la celebración de los mártires, ¿verdad? Entonces todas estas cosas, una vez más, nos predisponen a la celebración, nos hablan de eso. Las imágenes, ustedes tienen muy bonitos iconos aquí también, las estatuas, el crucifijo, todo eso nos orienta los sentidos, ¿verdad?, a darle culto
a Dios a través de todas esas cosas. ¿Alguna pregunta sobre lo que hemos tocado hasta el momento? Yo no sé si sale el tema, pero yo siempre he querido saber cuando decimos el Padre Nuestro, nosotros tenemos que estar con las manos así o con las manos agarradas a los otros vecinos. ¿Cómo es lo que realmente? Sí. ¿Cuál es la posición correcta? Sí, la posición correcta les puedo decir que no es agarrando la mano del vecino. ¿Por qué? Porque hay un documento que rige el orden, e incluso se llama así, orden general o instrucción general sobre el misal romano. Apúntenlo como parte de su lista de lectura que van a leer en algún momento. Instrucción general sobre el misal romano. Esta instrucción o este orden nos dice qué es lo que hace el sacerdote, qué es lo que hacemos nosotros, cuándo nos sentamos, cuándo nos ponemos de pie, lo que respondemos. Y ahí en ningún lado dice, agárrense de las manos. No, no dice. General sobre el misal romano. Sí, eso yo creo es una innovación, no sé, que la importamos del culto protestante. Eso no. Y dicen uno, ay, es que yo quiero sentirme unido, es por unidad. El sacramento de unidad está en el altar. Estás haciendo menos al símbolo de unidad por excelencia. Puedes poner las manos en posición de oración, puedes abrirlas así. Yo he sabido si es que tenemos que Sí. estar así. Sí. No, agarrarse las manos en realidad no. Y ahora menos con el virus. Así que pues acostumbrémonos porque esa no es la posición. ¿Sí?